vamos a ver rápidamente qué hemos visto hasta el día de hoy, mis hermanos. Ya hemos visto varias cosas, gracias a Dios. Tuvimos una primera clase que le llamamos confesionalismo, en la que vimos por qué es importante adherirnos a una confesión. ¿Verdad? Vimos varias cosas, es como una barrera que protege de herejías que puedan entrar. Es como una cerca que estando adentro estamos unidos en una misma fe. Le dedicamos un tiempo a ver el confesionalismo. Vimos el capítulo 1, que es de las Sagradas Escrituras. Empezamos viendo el capítulo 1 porque de las Escrituras es donde proviene todo lo que nosotros creemos, obviamente. ¿Verdad? Que creemos en la revelación plenaria y verbal de las Santas Escrituras. Y tocante a esto, somos cesacionistas. Es decir, la única revelación que tenemos es la que el Señor nos dejó ya ahora escrita en su palabra. Hubo tiempos en que el Señor se reveló de distintas maneras, en sueños, en visiones, medio profetas, etc. Pero ahora, como dice Hebreos 1:1, ¿verdad? Ahora Dios se ha revelado por medio del Hijo, y en el Hijo tenemos toda la Escritura. De tal forma que si alguien cree en sueños, cree en profetas, de ese tipo de profetas que traen supuesta nueva palabra, o creen en, no sé, visiones, será muy complicado que se pudiera adherir a esta, en su caso, cuando Dios quiera, a esta iglesia. ¿Verdad? Nosotros ponemos en muy alto la Sagrada Escritura. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida, para nuestra fe. Decía algún predicador, si alguien viene y me dice que tuvo una visión, yo le pregunto si la visión estuvo totalmente conforme a la palabra de Dios, y si me dice que sí, entonces se la creo. Entonces, es lo que queremos, ¿eh? Que el Señor nos ministre conforme a su palabra. Eso vimos en el capítulo 1, entre varias cosas. Capítulo 2, vimos de Dios y de la Santa Trinidad, vimos algo del conocimiento de ese Dios que adoramos. Sobre todo vimos ahí que es un Dios soberano sobre todas las cosas. Aprendimos de la Santa Trinidad. Creemos en un Dios trino. Aquel que no cree en un Dios trino, ahí sí definitivamente no puede ser miembro porque ni siquiera es salvo, ¿verdad? O sea, creemos en un único Dios verdadero que subsiste en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es lo que enseñan las Escrituras. Vimos el capítulo 3 del decreto de Dios. Vimos que todo lo que vemos en la historia ya ha sido decretado por el Señor, un plan glorioso y perfecto. Y en ese plan incluye la salvación de los elegidos. En su decreto, todo, Él decreta todo, absolutamente todo, sin tener nada que ver con nuestra maldad. Un misterio que al Señor no le plació explicarnos, y ahí nos detenemos. ¿Sí? Dice en Eclesiastés 7, he aquí, ¿verdad? Yo hice al hombre recto y él se buscó sus propias perversiones. Dios no puede ser tentado y él no tienta a nadie. Sus ojos son tan puros que no toleran ver la maldad de los hombres, etc. La ira de Dios está todo el tiempo sobre el impío. Es un Dios santo, santo, santo. Y él ha decretado todo sin tener nada que ver en el origen del pecado. El capítulo 4 vimos de la creación, ¿verdad? Su gran obra y la creación y la gran cumbre de la creación, que es el hombre, creado a su propia imagen y a su propia semejanza. En este capítulo dedicamos a varias cosas, pero también vimos ahí, nosotros somos dicótomos. O sea, el ser humano está compuesto por una parte material, una parte inmaterial. Y dedicamos una hora, creo que recuerdo, para esto. La tricotomía ha metido problemas. Han entrado por ahí los psicólogos, que en teoría el psicólogo le habla al alma, Dios le habla al espíritu. Pero ¿cómo identificamos qué cosas son del alma y del espíritu? Y vimos varios textos, no lo vamos a ver, pero ahí ya los vimos en su momento, donde en la Biblia son intercambiables. Entonces son términos intercambiables, de tal suerte que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y nos creó parte material del polvo y sopló en nosotros aliento de vida, y parte que inmaterial. Vimos el capítulo 5 de la divina providencia, que es el control absoluto que Dios tiene sobre toda la historia, sobre todos los acontecimientos. Es decir, Dios decreta todo y vemos su decreto en su providencia.
En su providencia, con su poder, su sapientísima voluntad, su sabiduría, Él controla que todo se ejerza como Él lo decretó. Algo similar, mis hermanos, al pacto de redención. En el pacto de redención vemos el acuerdo que hizo nuestro Dios Trino para la salvación de los pecadores elegidos. El pacto de gracia, vemos el desarrollo del pacto de redención en la historia. Algo similar. Dios decreta todo y en su providencia vemos su control de que todo se ejecute conforme Él lo decretó. Vimos también esto. Vimos el capítulo 6 de la caída del hombre del pecado y su castigo. La gran tragedia del hombre. Entra el pecado en el hombre. Entra la muerte espiritual. Entra la necesidad de la salvación. Y de ahí pasamos al capítulo 7 del pacto de Dios, donde vemos que el eterno pacto de redención se ha revelado progresivamente a lo largo de las Escrituras. Primeramente como una promesa, Génesis 3.15, una promesa de vida, Génesis 3.15. Y se va desarrollando paso a paso hasta su completa revelación en el Nuevo Testamento con Cristo y el nuevo pacto. El día de hoy vamos a empezar a ver el capítulo 8 de Cristo el Mediador. Es un capítulo que la confesión le dedica 10 párrafos. Es muy glorioso, vamos a dedicarle el tiempo. Habla sobre el Salvador, cómo Él ejecuta la salvación que fue planeada y que fue revelada progresivamente por medio de pactos. Dios decreta el plan, Dios Padre. Dios Hijo viene y ejecuta el plan. Y el Espíritu Santo aplica la redención a los escogidos a lo largo de la historia. De tal suerte que lo que hemos estudiado hasta hoy nos ha llevado a conocer cada vez más a nuestro Dios Trino y su gloriosa obra de redención. Y podemos ver, mis hermanos, ya las siguientes etapas en el desarrollo de la salvación. Una salvación que fue planeada en ese pacto de redención, que se le conoce también como un consejo de paz o un pacto intratrinitario, en el que Dios elige a algunos para salvación y a otros los reprueba, dejándolos en su condenación, y todo para su gloria, sea para la gloria de su gracia o para la gloria de su justicia. Pero esa salvación fue planeada. Hablando de la salvación, vimos lo que podríamos llamar la salvación necesitada. Con el pacto de obras, vemos que entra la muerte espiritual. Ahí también entendimos que entró lo que teológicamente se llama la depravación total o la corrupción radical. El hombre nace muerto en delitos y pecados, pero en cuanto a la salvación vemos la necesidad de la salvación. Vimos la salvación prometida, Génesis 3.15, que es como ese primer destello del pacto de gracia, la promesa. De la mujer viene uno que le va a aplastar la cabeza a Satanás. Esa promesa de gracia prometida. Y después vemos la salvación revelada progresivamente mediante pactos adicionales o pasos adicionales, como lo dice nuestra confesión de fe. El pacto noético, que es un pacto de gracia común. En ese pacto Dios, Él promete que no va a exterminar a la humanidad, a pesar de que la humanidad seguirá envuelta en sus rebeliones. En ese pacto Dios promete estabilizar la tierra. ¿Para qué? Para que permita que se sigan desarrollando los demás pactos. El pacto noético. Las bendiciones del pacto noético nos alcanzan a nosotros, ¿verdad? Ahí se promete que las estaciones no dejarán de ser, etcétera, y nos alcanza hasta el día de hoy. Eso será hasta el día final, hasta que venga ese juicio final. Pero con el pacto noético Dios estabiliza, digamos, la tierra, el terreno, para que ahí siga desarrollando sus pasos adicionales o sus pactos que revelan su pacto de gracia. Vimos el pacto abrámico, donde vemos ahí claramente que la justificación es por la fe. Abraham, antes de ser circuncidado, él fue justificado. Vimos que para Abraham la circuncisión fue un sello de su fe, para él. Para la descendencia de Abraham, que es el pueblo judío, la circuncisión los obligaba a cumplir con la ley del Señor. Pero desde ahí vemos que la justificación siempre ha sido por la fe. Antiguo Testamento, por la fe en esa promesa, en ese descendiente prometido. Ellos, al ver al descendiente prometido, ellos eran salvos. Nosotros por la fe en nuestro Redentor, ya totalmente, ya lo podemos ver por las Escrituras. Hubo un tiempo, incluso hay una
Biblia de Scofield. Las primeras notas de esta Biblia, que es la Biblia que, como les expliqué en algún tiempo, la que promovió el dispensacionalismo. En sus primeras notas, él decía que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras, Nuevo Testamento por gracia. Ese es un gran error. Gran error. Desde la caída vemos que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. Ahí en medio de la salvación en fe, en la promesa. Adán creyó, por eso le puso Eva a su mujer, porque ella sería la madre de los vivientes. Creyó. Él estaba escuchando cuando Dios maldecía a la serpiente y le dice: de ella viene uno que te aplasta la cabeza. Y dijo Adán: no vamos a morir porque ya habían pecado. Y dice: entonces vamos a tener descendientes y vendrá uno que le va a aplastar. Él creyó en la promesa y fue salvo también Eva. Entonces ahí vemos en Abraham que la justificación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Y en el pacto abrahámico encontramos promesas espirituales envueltas en las terrenales. Dios promete multiplicarlos, promete una tierra, promete bendición. Apunta a nuestra multiplicación espiritual, a nuestra llegada a la tierra prometida, cielos nuevos y tierra nueva, y a la bendición en Cristo que todos hemos recibido. Después del Señor viene el pacto mosaico, un pacto que Dios hace con la nación de Israel, un pacto en el que se define plenamente el significado de la circuncisión, que es cumplir con toda la ley. Eso nos dice después Gálatas, cuando están queriendo judaizar ahí en los Gálatas. Dice Pablo: les recuerdo que todo aquel que se circuncida se obliga a cumplir con toda la ley. No solamente era el rito físico de la circuncisión, sino lo que conllevaba, una obligación de cumplir con toda la ley. Se lo dice cuando ya llegó Cristo. Le dice: solo por la fe en Cristo y nada más. Ellos decían: Cristo más obras, sí, Cristo más la circuncisión. Le dice: pues te recuerdo, circuncídate y te obligas a cumplir con toda la ley. Circuncídate, ya te saliste de la gracia, sigues confiando en ti y en tus propias obras. Eso, el pacto mosaico muestra que todo lo que, el alcance que tiene la circuncisión, y sobre todo muestra la necesidad de un Salvador, porque sabemos que nadie puede cumplir con toda la ley. Pecamos hoy mismo y ahora la rompimos nosotros, hoy mismo, varias veces. Pero era el propósito, darle la ley en piedras para que les avivara otra vez la conciencia, se dieran cuenta de que no cumplen y pongan su esperanza en un Salvador. Era ese propósito. Y para nosotros, mis hermanos, el propósito de la ley nos enseña a nosotros, la ley moral, cómo debemos vivir en el reino de Dios. La ley sigue vigente en nosotros 100%, los 10 mandamientos. Nosotros vivimos en reino espiritual, el reino de Dios, y debemos obedecer la ley moral. Para eso Dios nos escribe su ley de nuevo en nuestros nuevos corazones que nos dio por gracia. Es la ley moral, o sea, sigue presente en nosotros, pero ahora la obedecemos por amor a Dios. Pacto mosaico, después viene el pacto davídico, donde Dios promete un rey, el que va a cumplir con todas las demandas de la ley. Este rey va a llevar a su pueblo a obedecer la ley. Este rey va a establecer un reinado que será eterno. Pacto davídico, vemos que viene una sucesión de reyes hasta que llega el rey prometido. Y pasamos ahí a lo que podríamos ser. Esto todo es la salvación revelada progresivamente por medio de pactos. Y pasamos a lo que podemos llamar la salvación ejecutada, que ya es el nuevo pacto en Cristo, el nuevo pacto en Cristo. Y ahí vamos a ver algo muy importante, lo veremos ya en estas explicaciones de los 10 párrafos. La salvación es solamente por la expiación sustitutiva, que gracias a Dios vimos ya de esto cuando vimos la gloria de la cruz de Cristo, la cruz de Cristo, pero solamente por una expiación sustitutiva. Pero vamos a ver hoy, vamos a entrar a cierta profundidad a ver la obra gloriosa de nuestro Redentor, la salvación ejecutada por Cristo. Después viene lo que podemos llamar la salvación aplicada por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si ven, vamos a ver capítulos como el 10 del llamamiento eficaz, el 11 de la justificación, 12 de la adopción, 13 de la santificación, etc. La salvación aplicada. Este es el capítulo 8, mis hermanos. Dios quiera que en este año lleguemos al capítulo 10, no lo sé. Estuve medio haciendo el programa, pero vamos a ver. Son 33 capítulos, sí, ya lo sé. Que el Señor nos ayude. Y finalmente, la salvación consumada en la glorificación. Cuando ya habitemos esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Vean ustedes lo que ya hemos podido ver
Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, hoy vamos a empezar a ver ya el capítulo 8 de Cristo el mediador. Y vamos a ver que Cristo y su obra como mediador, ese es el centro de toda la revelación. Es a donde apunta todo el plan de redención de Dios, a Cristo. El Antiguo Testamento apunta a Cristo, ¿verdad? Habla de Cristo, lo anuncia en profecías, en sombras, en tipos, a Cristo. El Nuevo Testamento testifica que Él es ese descendiente prometido de la mujer, de Abraham, de David, el que cumple con todos los tipos. Es Él el que cumple con toda la ley. Sí, o sea, es Cristo, la mediación, es el centro del plan de redención. Y como mencioné, los autores de la Confesión de Fe dedican 10 párrafos a este tema. Y este es un bosquejo general de este capítulo 8, de Cristo el mediador. El párrafo 1 nos habla de la ordenación de Cristo para el oficio de mediador. Miren, hermanos, como todo, estoy casi seguro que en cada párrafo, cada capítulo que hemos visto de la confesión, hemos visto términos nuevos, cosas nuevas, y ese es el punto, que estemos aprendiendo, y sobre todo para ver si estamos de acuerdo en lo que estamos aprendiendo conforme a las Escrituras. Pero el párrafo 1, ahí vemos que tenemos la ordenación de Cristo para este oficio de mediador. En el párrafo 2 veremos la encarnación de Cristo para que Él pueda ejercer su oficio como mediador. Párrafo 3, los requisitos para el oficio de mediador. Y los párrafos 4 al 10, la ejecución de este oficio de mediador. Hermanos, espero que a la vuelta de varias semanas que cerremos, tengamos un entendimiento más pleno de toda esta obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a hacer como lo hemos hecho. Vamos a leer párrafo 1, veremos textos que lo van apoyando y cerraremos con alguna explicación de lo que nos habla este párrafo. Dice el párrafo 1 del capítulo 8 de Cristo el mediador. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, lo llamara, lo justificara, lo santificara y lo glorificara. Es el párrafo 1. Y aquí, gracias a Dios, podemos ver también cómo los autores lo van separando en los enunciados, el párrafo, y nos van dejando más información sobre la ordenación de Cristo, que es lo que vemos en el párrafo 1, ¿verdad, mis hermanos? La ordenación de Cristo para el oficio de mediador. Vemos como número 1 el autor de la ordenación. ¿Quién fue el autor de la ordenación? Dice el primer enunciado, agradó a Dios. ¿Quién fue el autor de la ordenación de Cristo? Dios Padre. Agradó a Dios. Y vemos aquí Isaías 42:1, que dice Dios Padre, he aquí mi siervo. ¿De quién habla? Mi siervo, de Dios Hijo. Yo le sostendré. Y noten que dice, mi escogido. Mi escogido. Hermanos, la elección empezó en el seno trinitario. Dios Padre escogiendo a su Hijo para que Él sea el mediador. Todo es por la voluntad de nuestro Dios. Amén. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y sé que aquí les trae a ustedes el pasaje de Mateo, cuando que llega Jesús para ser bautizado por Juan el Bautista. Se escucha esta voz del cielo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Mi Hijo, en quien tengo contentamiento. El Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Pero ¿qué dice aquí? Mi siervo. La palabra siervo, hermanos, es mi esclavo. El Hijo vino no para hacer su voluntad, para hacer la voluntad del que lo envió. Como un esclavo, o sea, sujeto en todo al Padre. Vemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios, que ha dado a su Hijo. Quien lo dio fue Dios. Quien le encomendó la obra fue Dios, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. Entonces, ¿quién es el autor de la ordenación de Cristo para el oficio de mediador entre Dios y los hombres? El mediador, ¿quién es? Dios Padre. El tiempo de la ordenación. ¿Cuándo ocurrió esto? Dice el segundo enunciado del párrafo 1, en su propósito eterno. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió esta ordenación de Cristo? En la eternidad. Y hemos visto muchos textos cuando ya vimos pacto de redención, mis hermanos, pero aquí dejé que habla claramente sobre Cristo. 1 Pedro 1, 18 y 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. O sea, esta ordenación ocurrió desde antes de la fundación del mundo, el tiempo. Número 3, vemos el marco de la ordenación. El marco, dice, voy a leer el enunciado 1, 2, 3 del párrafo 1. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos. Entonces, ¿cuál es el marco en el que se da la ordenación del Señor Jesucristo? El marco es ese eterno pacto de redención. Y esto ya lo habíamos leído también. El Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. O sea, un pacto es una promesa jurada. ¿Verdad? O sea, y aquí dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Y le dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto veremos brevemente algo al final, pero Él es el que lo ordena. Lo ordena al Señor Jesús como sacerdote, como profeta y como rey. Pero vemos que es Dios y lo ordena dentro de un marco, ¿cuál? De un pacto de redención. Hay obligaciones, hay promesas para el Hijo, que también las vimos con cierto detalle hace unos 2 domingos o 3. Y dice Hebreos 7, 21, 22. Porque los otros, y se refiere a los otros sacerdotes, a la sucesión sacerdotal de los levitas, dice, los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Dios dijo que de la línea de Aarón vendrían los sacerdotes, pero eran ordenados sin juramento, es lo que dice aquí. Pero o sea, Jesucristo, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, y está citando ¿qué? El Salmo 114:4 que acabamos de leer, pero está haciendo el énfasis que solamente Jesús fue ordenado con juramento, y que le dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí habla del nuevo pacto, fiador, el que garantiza que se cumplirán todas las condiciones del nuevo pacto, es Jesús. Entonces hemos visto el autor de la ordenación, que es Dios, el tiempo de la ordenación, que es en la eternidad, el marco de la redención, que es dentro del pacto de redención, y el carácter de la ordenación. Dice el enunciado 4 del párrafo 1, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y el juez del mundo. Todo esto, el carácter de la ordenación. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Veremos esto en los siguientes párrafos. Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Solamente una persona, Jesús, una persona que pudiera poner una mano en Dios como verdadero Dios, en el hombre como verdadero hombre, en la cruz, nos podía reconciliar con Dios. Es el misterio de la encarnación, hermanos. Ahí nos meteremos un poco en esto. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Otro texto, Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo.
en su oficio de ¿qué? De profeta. A él oiréis en todas las cosas que os hablen. ¿Sí? O sea, estamos viendo aquí el carácter de la ordenación. O sea, sí, los oficios de Jesús, lo que él va a hacer. El mediador entre Dios y el hombre. El profeta, sacerdote y rey. Ya vimos, ¿verdad? Hebreos 5, del 5 al 6, vimos profeta. Hebreos 5, vamos a ver sacerdote. Salmos, vamos a ver el rey. Dice Hebreos 5, 5 al 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Vean ustedes la humildad de nuestro Señor, la segunda persona de la Trinidad. Él no, siendo Dios mismo, es Dios mismo, pero se sujeta al Padre. Él no se autoasigna los oficios, sino ¿quién lo unge para eso? Su Padre. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto lo vamos a ver en otra clase. Yo te he engendrado hoy. Algunos lo usan, ¿ves? Cristo fue creado, no tiene nada que ver con eso. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero vemos Cristo mismo, ¿sí ven? Entonces todos esos que se autodesignan, profetas, ¿qué más? Apóstoles. Hay algunos que ya se dicen arcángeles. Oh, decía, wow. No. O sea, el Señor coloca a todos en donde Él quiere, como hemos aprendido, a todos ellos. Hoy en día hay 2 oficios solamente, ¿verdad? Es pastor y diácono, nada más. Pero vean, Cristo mismo, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, no se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el Padre lo ordena. Amén. Dice Salmo 2:6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿Quién habla? Dios Padre. ¿Y de quién habla? Dios Hijo. ¿Quién lo puso? Dios Padre. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Lucas 1:33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Y nos sigue diciendo Efesios 1:22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién? ¿De quién habla? ¿Quién sometió? Dios Padre. ¿A quién? A Dios Hijo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estamos entrando acá en lo que dice el párrafo, en el carácter de la ordenación, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, en lo que está haciendo aquí. Sometió todas las cosas bajo sus pies, los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Este énfasis, claro, Jesucristo hoy reina, sobre todos Él reina, pero cuando dice sobre todas las cosas a la iglesia, es decir, el propósito central de Dios está aquí en su iglesia local. Todo lo que ocurre alrededor de la iglesia local. Todos los acontecimientos es para que la iglesia local persevere y crezca en santidad, para que los escogidos lleguen a salvación. Todo gira, todo lo puso para que, bajo sus pies, para que el Rey Cristo controle todo, pero para beneficio de su iglesia, de la reina, de su esposa. Y dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Esto es simplemente aquí nos muestra el amor de Dios por nosotros, por su iglesia. La plenitud de aquel, Dios Hijo es pleno en sí mismo, pleno en la Trinidad totalmente. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, completos en la Trinidad. Pero en algún sentido, el Hijo, cuando adquiere este oficio de mediador, Él es el gran pastor porque hay ovejas. ¿Vemos? O sea, Él es el esposo porque hay que la esposa, el rey porque está la reina. Es bien bonito. O sea, nosotros somos la plenitud de Cristo, en ese sentido, en que tiene tanta gracia y misericordia y nos muestra su amor, que nos hace ser parte de Él. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, estamos unidos a Él.
Ese era su decreto eterno. Y dice Hebreos 1:2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice el enunciado 4, el heredero de todas las cosas. Aquí lo vemos. Y nosotros en Cristo también vamos a heredar todas las cosas en Cristo. Todo es nuestro por Cristo. Finalmente dice acá, este párrafo, enunciado 4, y juez del mundo. Y dice, Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. Nuevamente, entonces, ¿quién puso a Jesús como juez de todo el mundo? Dios Padre, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vemos aquí que Dios Padre es quien levanta al Hijo de los muertos, pero también vemos que el Hijo dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, y tenemos que fue el Espíritu Santo. Entonces es la obra de Dios Trino, pero estamos haciendo un cierto énfasis en la obra de Dios Padre. Ahora, ya vimos el autor de la ordenación, el tiempo de la ordenación, el marco de la ordenación, el carácter de la ordenación. Vamos a ver ahora el propósito de la redención, que es el enunciado 5 del párrafo 1. A quien dio Dios Padre nuevamente, ¿verdad, mis hermanos? Desde toda la eternidad, un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, lo llamara, lo justificara, lo santificara y lo glorificara. O sea, es decir, Él tenía que cumplir con todo lo anterior. ¿Para qué? Para poder darle a este pueblo que ha amado desde la eternidad la salvación completa. La redención, el llamado, la justificación, la santificación, glorificación. Y en el medio más cosas, la fe, el arrepentimiento, la adopción, etcétera, etcétera más. Pero Él cumplió con todo para que Él sea el que nos pueda dar todas estas cosas. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Por eso vemos Romanos 8:30, que se conoce como la cadena de oro de la salvación. Si algo de esto, un eslabón se rompe, la salvación se puede perder. Pero es la cadena de oro porque ningún eslabón se puede romper. El que haya pasado uno garantiza el siguiente. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Veremos, obviamente, viene un párrafo del llamamiento eficaz aquí. Hay un llamamiento general a todos, que es genuino cuando el Evangelio se predica. Hay una invitación a todos a arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo para salvación. Es algo genuino, hermanos. Cuando uno predica el Evangelio, lo hace es una oferta genuina que se le hace a todo el mundo. Pero el Señor, en su decreto, hay un llamamiento que se le llama eficaz, ¿sí? O sea, particular. Cuando Él llega y da nueva vida a algunos, ¡pum! Ese es el llamado de Dios. Él es el que da nueva vida. Ahí es donde da la fe, el arrepentimiento, por eso pudimos abrir los ojos y ver a nuestro Señor Jesucristo muriendo por nuestros pecados. Nos dolió nuestro pecado, nos arrepentimos. Y eso sigue pasando a lo largo de toda nuestra vida. Dice, a los que predestinó también llamó. A los que llamó también justificó. A los que justificó también glorificó. Y hemos visto que cuando en el griego se usa el pasado es porque es un hecho que es ciertísimo. Ciertísimo. O sea, nuestra seguridad de la salvación depende de todo lo que hizo nuestro mediador, de todo lo anterior, de toda esa gran obra de Él. De ahí depende mi seguridad, no de nosotros. En algunas iglesias piensan que la salvación se pierde. Yo digo, es una vida o muy soberbia la que llevan o muy desdichada. Porque hay el que dice, piensan que se llega a un estado en el que ya no pecan. También de esto dedicamos, creo que por ahí unas explicaciones, que dicen, yo ya no peco, yo ya no voy a perder la salvación hoy. Bueno, y otros llegan y dicen, no, yo la pierdo a cada rato. O sea, qué vida tan desdichada esa. Nosotros reconocemos, sí, pecamos. No practicamos el pecado, pecamos, pero el que es fiel y justo para perdonarnos nos limpia de toda maldad. Mi seguridad está en toda la gran obra que Él hizo. Vean. Vamos a ver, es una obra majestuosa la de Cristo. A lo largo de estos párrafos la vamos a ir viendo. Ya la estamos empezando a ver, obviamente.
De eso depende mi seguridad, de Cristo, de toda la obra de Cristo. Dice Juan 17:6, el propósito. Aquí dice, a quien dio, dice nuestro enunciado 4, desde toda la eternidad, un pueblo para que fuera su simiente. Para que su tiempo, ya vimos, redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Por eso dice Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Los suyos oirán la voz del pastor. Dice con Isaías 53:10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. O sea, nos ha hablado de que el siervo sufriente fue obediente en todo, no se halló pecado en su boca. Con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, esa linaje, esa simiente que se menciona en el párrafo, para que fuera su simiente, su linaje, su descendencia. Somos linaje escogido de Dios nosotros. Por eso en Cristo somos profetas, reyes, sacerdotes. Nosotros en Cristo. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, el Dios decreta todo, el Hijo le da que ejecute todo. Por eso en la mano del Hijo la voluntad del Padre será prosperada. 1 Timoteo 2:5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Usted ve aquí rescate por todos, ¿y en qué piensa, mi hermano? ¿Quiénes son todos aquí? Pues lo que dice Juan 17, los hombres que del mundo me diste, no dice de Israel, los hombres que del mundo de Israel. Sí, mis hermanos. Por eso tengo. Estos pasajes, cuando ven esto, algunos que también lo vamos a ver aquí, y lo estamos ya viendo. Cristo vino a salvar a un pueblo, ¿verdad? Lo estamos viendo. Cristo vino a morir por un pueblo. Algunos ven estos y dicen, ya ves, aquí se ve que Cristo murió por todos. En ese entendimiento dicen, Cristo vino para hacer posible la salvación para todos. Pero cuando entendemos bien, o sea, lo que dice, se dio en rescate, empecemos, rescate, la redención, en rescate. ¿Esto a qué nos lleva? A cómo eran rescatados los esclavos en el imperio, ¿verdad? Romano, los griegos. Ahí estaba el esclavo encadenado, él no podía hacer nada, no era libre, era esclavo. Y que llegaba alguien y decía, ¿cuánto por este esclavo? Tantas monedas. Él pagaba por su esclavo y se lo llevaba, ahora es mi esclavo. Él lo redimía, lo rescataba. Pero no es como que él, como que llegaba y hay 1000 esclavos. ¿Cuánto por los 1000 esclavos? Tantas monedas. Paga, habla reja y el que quiera salir, que se salga. ¿Sí me explico? ¿Me explico, hermanos? O sea, eso rompe con la idea de la redención. ¿Qué hacía? El que lo compraba, ¿qué hacía? Se lo llevaba, es mío, ya, es mi esclavo. ¿Qué hizo Jesús? Él llega y paga nuestro rescate ¿con qué? Con su sangre. ¿Y qué hizo? El día que nos rescató, ¿nos dejó en la reja del pecado o qué hizo? Nos llevó con él. Eres mío ya, te compré con mi sangre, eres mío. Es el rescate. Entonces, si algunos dicen, ¿ves? Rescate por todos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si vemos todos como algo que es universal, rescate por todos, pues que nadie estará nunca en el infierno. ¿Me ven, hermanos? Y eso es una herejía, digo, es claramente, o sea, algo que cuando de repente hablo esto con algunos, digo, cada vez menos, digo, gracias a Dios, cada vez más, ya las pláticas son con hermanos que abrazamos esta fe y gracias a Dios, así ha sido el propósito. Pero antes que hablaba, yo les decía, pues, si Cristo murió por todos, ¿verdad? Vean esto, hermanos, cuando vimos Babel, ¿qué pasó en Babel?
Dios confunde las lenguas de todos y los dispersa, como un juicio. Vimos que fue un juicio que es terrible. ¿Por qué? Porque Dios dio su revelación especial, Antiguo Testamento, en un idioma. ¿El idioma de qué? De los hebreos. ¿Qué pasó con todos ellos? Se quedaron sin la revelación especial, sin la posibilidad de conocer a Dios de una manera salvífica. Lo podían conocer por la creación y por la conciencia, pero como todos los hombres el día de hoy, pero para que sean salvos, ¿qué necesitan? Un conocimiento especial que proviene ¿de dónde? De la revelación especial, que es ¿qué? Su palabra. Entonces, ¿qué pasó con todas las naciones cuando fueron dispersas? Fueron entregadas, ¿ven? O sea, es como, creo que puse esa nota, no sé, pero es como si hubieran sido excomulgadas del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, porque no tienen acceso a la salvación, no tienen acceso a la revelación especial del Señor. Entonces, ¿qué pasó con todos ellos? Se perdieron. ¿Dónde están todos ellos? ¿Dónde están? Están en ese lago que nunca se extingue. Ya están ahí, esperando su juicio final, pero ya están ahí, prisiones de oscuridad. Entonces yo les digo, mira, si murió por todos, entonces murió por todos ellos. Y ahí empieza un conflicto en la mente de ellos. Si dicen que sí, le digo, entonces, si dices que sí, entonces Jesús puede ir y sacarlos del mismo infierno. Y esa es una herejía que se desarrolló como purgatorio. Le digo, no, o sea, la salvación es en vida. Y ya una vez es necesario que los hombres mueran y de ahí que al juicio. Ven, mis hermanos, o sea, teológicamente hay muchas complicaciones. Entonces, ¿qué dice? El rescate por todos. Estos énfasis que se hacían en el Nuevo Testamento es porque los judíos pensaban que la salvación era solo de los judíos. Ellos están enfatizando, no. Es para gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Para gente de todo el mundo. Para todos. La salvación va a llegar a todos. No implica cada uno, no. Sino que va a llegar ¿qué? A gente de todo pueblo, toda lengua, todo tribu. Va a llegar a todo el mundo la salvación. Y es como el globo terráqueo antes de Cristo. Es como una lucecita. ¿En dónde? En Jerusalén, ahí, una lucecita. Y del pueblo judío había un remanente, aparte, ¿no? De todo el pueblo había un remanente más chiquito, una lucecita nada más. Después, ahora de Cristo, si pudiéramos ver esas luces de salvación en el mundo, ¿qué veríamos? Ya puntitos por todo el mundo. No en todo, ¿por qué? Porque es necesario que este evangelio se predique a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hay todavía sectores de lenguas, ¿por qué se refiere? Naciones que se unen por el idioma. Esas son naciones que se unen por el idioma. Eso se ve desde Babel. Como yo les he dicho, aquí en México bíblicamente hay varias naciones, ¿me explico? Porque hay varios como que idiomas, digámoslo así. Pero todavía hay algunas que no ha llegado el evangelio. Porque es necesario que se predique el evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es necesario que se predique a todas las naciones, ¿por qué? Porque todavía hay personas que serán salvas. Bueno, me desvié un poquito. Regreso. Estamos viendo el propósito de la ordenación. A quien Dios desde toda la eternidad, a quien dio, desde toda la eternidad, un pueblo para que fuera su simiente, para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Dice Isaías 55, 4, 5. He aquí que yo lo di. ¿Quién está hablando? Por testigo a los pueblos. Ahora, ¿de quién habla? Dios Hijo. Dios Padre dio Dios Hijo por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron, correrán a ti. Está hablando que la salvación llegará a todas las naciones. Por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, Jesús es nuestro todo. Amén. Vamos a cerrar hablando un poco de estos tres oficios. De esto vamos a hablar más ampliamente más adelante, pero esto es una primera como entrada a esto. Y por el tiempo me voy a dedicar casi a dar lectura a mis hermanos. Pero para llevarnos una primera idea de estos tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Cristo es llamado el último Adán. Hemos aprendido, el último Adán. Esto se debe a que
Adán fue el primer hombre que fue una cabeza federal de toda la humanidad. Y Cristo es el último hombre en la historia que es una cabeza federal, pero de un pueblo. Por eso es Adán, el primer hombre, cabeza federal de toda la humanidad. Todos nacen bajo la maldición del pacto de obras. ¿Por qué? Porque Adán los representó. Cristo, el último Adán, ¿por qué? Es cabeza federal o pactual del pueblo del nuevo pacto, de todos los que serán salvos. Cristo vino a deshacer para beneficio de muchos lo que Adán hizo. O sea, revertir los efectos del pecado y hacer en beneficio de ellos, de este pueblo, lo que Adán no pudo hacer, que es obedecer en todo a su padre. Amén. Y no solo eso, sino pagar por la condenación que Adán acarreó para él mismo y para su posteridad. Cuando Adán no tenía pecado, él poseía una mente clara, un corazón puro, una voluntad correcta. Adán, mis hermanos, fuera de Cristo, es la persona más inteligente que más claramente ha pensado, por la razón de que hubo un tiempo en que no tenía pecado. En ese sentido es correcto hablar de Adán como un profeta, sacerdote y rey. Ahora, como se aclara más adelante, no es que Adán supiera, o sea, no fue ordenado por Dios. El que fue ordenado por Dios es Cristo. Pero vemos toda la redención, y por el tipo y el antitipo, cuando dice nuevamente el primer Adán, el último Adán, vemos paralelismos entre esto y podemos hablar, y podemos encontrar estos paralelos. O sea, como profeta Adán, ¿qué debía de hacer como profeta? Hablar la verdad de Dios a toda la creación. Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Qué le dijo? De todo árbol, ¿verdad?, puedes comer menos de uno. Él se lo comunicó ¿a quién? A Eva, como profeta. Y se lo deben de comunicar si es que hubiera seguido, si no se hubiera violado el pacto, él como profeta, las verdades de Dios se las debería haber comunicado a todos. En ese sentido, Adán fue un profeta. ¿Sí, mis hermanos? Como sacerdote, él se dedicaba a Dios como un sacrificio vivo. Es decir, todo lo que él hacía, lo hacía en santidad. Todo lo hacía en santidad, porque no tenía pecado. Eso es ahora que nosotros hacemos un sacrificio vivo. Todo lo tenemos que hacer ¿en qué? En santidad, todo. Sacrificio vivo, nosotros entregarnos, negar nuestro cuerpo, caminar en santidad, ¿verdad?, levantar alabanzas, oraciones santas a Dios, cantos a Dios, etc. Esos somos. Y en ese sentido, como un sacerdote, ¿verdad?, Adán era un sacrificio vivo, porque todo lo que él hacía era para adorar al Señor. Todo lo que él hacía, no había pecado. ¿Sí lo ven? En ese sentido era ¿qué? Un sacerdote. Y como rey, Dios le dijo, sojuzgar la tierra, ¿verdad?, gobernar sobre ella. O sea, era como le dicen, un corregente con Dios, algunos le llaman. Pero como rey, o sea, Adán sometía todo y reinaba sobre todo, porque él tenía un conocimiento correcto de todo y una devoción santa, o sea, sin pecado. Y todas sus actividades estaban de acuerdo con la voluntad de Dios, lo que él hacía, antes del pecado, ¿verdad, mis hermanos? Y aquí está la aclaración. Por supuesto, no podemos decir que hubiera en Adán una conciencia de estos tres oficios, ni tampoco queremos decir que él fuera llamado profeta, sacerdote y rey, en un sentido oficial, no. Lo que queremos decir es que las obras de profeta, sacerdote y rey estaban implícitas en el liderazgo de Adán. Si no hubiera pecado, eso se hubiera visto de forma más notoria, pero la caída de Adán arruinó con todo esto. Pero entonces Dios ya tenía previsto que él enviara ¿qué? Al último Adán. Ahora sí vamos a entrar a los oficios propiamente que encontramos en la Biblia de profeta, sacerdote y rey. El término profeta, vaya después usted a los textos, mi hermano, ahí estoy dejando los textos que apoyan lo que se está diciendo. Ya por el tiempo no los vamos a ir abriendo. Pero vamos a ver lo que es profeta. El término profeta se usa por primera vez en Abraham. Pero desde los primeros comienzos de la historia, ciertas personas se veían como voceros de la verdad de Dios. Esta labor la hicieron Enoc, Noé, Isaac y Jacob, ¿verdad? Noé, un pregonero ¿de qué? De justicia. Pero Moisés fue el primero en ser designado como un profeta. O sea, ya con esa prominencia del oficio, Moisés. Y en Deuteronomio 18, del 15 al 20, Dios promete que a él le seguiría una sucesión de profetas, hasta que al fin se levantaría el supremo profeta, cuyas palabras tendrían la autoridad definitiva. Y esta asociación de profetas continúa a través de la historia del Antiguo Testamento, hasta que llega ¿quién? Cristo. Es notorio que desde la venida de Jesucristo, ya desde la culminación de la Biblia, ya no ha surgido ningún profeta, hermanos. ¿Por qué? Él es el profeta, Cristo. De nuevo, todos los que se levantan como profetas falsos. Profeta, sacerdote.
La palabra sacerdote se menciona por primera vez con relación al misterioso Melquisedec. Esto es importante porque no existe ningún registro de su comienzo ni de su fin. Y la predicción del Salmo 110:4, que era que Jesús era sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso indicaba que Jesús tendría un sacerdocio eterno e inmutable. Pero no antes de Melquisedec, el ofrecer los sacrificios de sangre era una actividad sacerdotal. Así que Abraham fue un sacerdote, también fue Isaac, Jacob. Pero no fue hasta con la ley mosaica que se instituye el oficio sacerdotal como tal. Aarón fue el primero en tener este oficio, lo cual, a diferencia del oficio profético, era hereditario, ¿verdad? Bueno, la inauguración de este oficio se hacía por medio de una unción. El que tenía este oficio debía ser consagrado, libre de defectos físicos, vestido con vestiduras simbólicas de santidad, y finalmente también fue revelado con respecto a este oficio que habría una sucesión de sacerdotes solo hasta la llegada del gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, cuya obra permanecería para siempre. Nuevamente, llega Jesús y ya no hay sacerdotes. Él es el gran sumo sacerdote, el gran profeta y el rey. El primer rey en la historia de Israel fue Saúl. Pero es decir, el pueblo pide un rey conforme al corazón de los hombres. Pero ya era el propósito de Dios darles un rey, pero conforme al corazón de Dios. Aún así, por eso dice, desde el comienzo de la historia, el oficio especial de reinar en obediencia a la voluntad de Dios era un tema que ya había sido revelado por Dios. Desde Deuteronomio, hermanos, se viene revelando esto. Más atrás, desde Génesis. Como vimos, Adán tenía que reinar, también Noé después de la caída. Abraham era un rey en el sentido en que fue aceptado como semejante a otros reyes. Su esposa era una princesa, se le prometió una sucesión de reyes. Jacob profetizó que el cetro, o sea, el símbolo de autoridad del rey, nunca saldría de la tribu de Judá hasta que hubiera llegado el rey supremo. Nuevamente, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de nuevo, esto simplemente sigue diciendo, la institución de una monarquía estaba ya claramente de acuerdo con el plan eterno y con la voluntad de Dios. Y después Dios promete una línea de descendientes de David, de nuevo que viene con el gran rey, que reinaría para siempre, rey de reyes, señor de señores. Y este oficio también requería el acto de la unción. Viene la palabra Mesías, a quienes se les inauguraba. ¿Sí? Cuando dice el texto, que lo veremos después, que dice, yo te he engendrado hoy, es eso. Yo hoy te he ungido como mi rey. A eso se refiere. No engendrado de nacimiento, sino te he ungido. Y hoy estás naciendo como rey. A eso se refiere. Pero lo veremos con más detalle. Pero entonces estos tres oficios se requería que la unción, de la palabra unción viene la palabra Mesías. ¿Para cuáles tres oficios? Profeta, sacerdote y rey. Cuando Cristo viene, Él cumple los requisitos que Dios había establecido para cada uno de estos tres oficios. Vamos a ver aquí. Número 1, como nuestro profeta. O sea, ya estamos hablando de Cristo. Él nos reveló la voluntad de Dios para nuestra salvación. No solo lo hizo cuando estaba en los días de su carne, es decir, aquí en la tierra, sino también lo hace hoy en día. Cristo ejerce el oficio de profeta, revelándonos por medio de su palabra y su espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Él es Cristo mismo, Él es el mensaje, es Cristo. Él es el profeta, Él es el mensaje y Él lo anuncia. Y cuando se predica es la voz de Cristo la que se escucha por medio del Espíritu Santo. Él es el profeta, Él es el que llama ¿a quién? A los que vendrán a la salvación por medio del Espíritu Santo. Es Cristo, Él es el profeta. Como nuestro sacerdote, Él se ofreció a sí mismo como un sacrificio para satisfacer la justicia divina y para reconciliarnos con Dios, nuestro mediador, para reconciliarnos con Dios. Él hoy sigue intercediendo por todos nosotros y nos sigue aplicando a nosotros todos los beneficios de la redención, que Él logró con el cumplimiento de toda su obra en este oficio como mediador. Por eso es Él nuestro sumo sacerdote. Y como nuestro rey, Él nos sometió a Él mismo. Él nos puso de rodillas a nosotros con su evangelio, gracias a Dios. Él nos arrodilló a nosotros. No es que yo decidí llegar, no, el rey me puso de rodillas porque mi corazón es duro como mármol
No quería nada de Dios, pero llega el Rey y me somete con su evangelio. Me somete diciéndome, yo morí en tu lugar. Cree en mí y serás salvo. Me sometió dándome todo para arrodillarme y decir, gracias Señor Jesús. Eres mi Rey. Quiero que seas el Rey de mi vida. Quiero obedecerte a ti, quiero seguirte a ti. Ayúdame a caminar en santidad. Sigue venciendo el pecado que está en mí. ¿Ven? Él es mi Rey. Y no solo eso, Él nos defiende de todos nuestros enemigos. Él ya venció a nuestros enemigos como nuestro Rey. Él venció a nuestros enemigos. Satanás, el pecado, el mundo. A la muerte, Él ya la venció. Entonces, Él es el que hace que el reino de la oscuridad retroceda y que el reino de gracia en esta tierra avance. ¿Por medio de qué? De la iglesia. Es el Rey Jesucristo. En Él confiamos, en Él nos sostenemos. No es el esfuerzo del hombre. Le obedecemos al Rey y Él es el que está haciendo que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. Él llega y las está empujando. Y cada vez nuevos creyentes están llegando a la iglesia porque Él está haciendo su oficio como Rey. Es Cristo, en la plenitud de sus tres oficios, quien es la cabeza y el salvador de su iglesia. Es en términos de esta plenitud que Él debe ser alabado y honrado. Donde Él no es reconocido de esta forma, Él no es ni cabeza ni salvador, y ese lugar no puede ser su iglesia. Pues Cristo es nuestro todo. Profeta, Rey, sacerdote, cabeza, juez, todo. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Aquí vamos a cerrar. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor, de nuevo, por permitirnos, Señor, asomarnos un poco a estas verdades tan gloriosas que ahora estamos entrando, conocer a nuestro bendito mediador, nuestro bendito Cristo, nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro Rey, el heredero de todas las cosas, el juez supremo, aquel que nos ha vencido, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que nos dio el mensaje de salvación. Gracias, Señor. Ayúdanos a deleitarnos cada vez más al aprender de Él, Señor. Ayúdanos a disfrutar, Señor, estas enseñanzas, porque vienen de tu palabra, Señor. Ayúdanos a decir, como el salmista, cuánto amo tu ley, porque ahí encontramos a nuestro bendito Redentor, Jesucristo. Gracias, bendito Dios Trino, porque tú, Padre Santo, has decretado un eterno plan de redención para salvarnos. Gracias porque tú instalaste a tu Hijo como ese oficio de mediador, y Él vino para cumplir con toda tu voluntad, para así poder reconciliarnos contigo, Padre. Y gracias por tu bendito Espíritu Santo, que es el que nos trajo a salvación, el que nos hizo entender estas verdades, el que nos sigue iluminando para conocer ahí la gloria de nuestro bendito Redentor. Amén.